sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Estamos aquí en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos aquí en el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Por eso, Señor, delante de ti cerramos nuestros ojos, levantamos nuestras manos, clamando estar en tu presencia. Y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo tenemos hambre de tu palabra. Sácianos, sácianos en este día maravilloso. Sácianos, Espíritu Santo. Danos la abundancia de tu palabra, la abundancia de tus promesas, la abundancia de tu Espíritu. Cierra tus ojos, levanta tus manos donde te encuentres y dile conmigo: ven, llueve sobre mí. Díselo, díselo, llueve. Llueve sobre mí. Oh, llueve. Llueve sobre mí. Sobre mí. Eres bienvenido a cada hogar, a cada oficina, a cada carro donde nos estén escuchando, al audífono, a cualquier lugar donde nos estén oyendo en Latinoamérica. Señor Dios, eres bienvenido, eres bienvenido, eres bienvenido, Señor. Y refrescarme dentro de ti. Querido hermano en Latinoamérica, si estás cansado, agobiado, levanta tus manos, levanta tu voz a Dios, adórale. Díselo: quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescar dentro de ti. He venido sediento, tan solo anhelo saciarme de ti. Díselo a Dios: llueve. Llueve sobre mí. Llueve sobre Así es. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2 versículo 10. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2 versículo 10. Dios tiene una palabra adorable, hermosa para nosotros hoy. Dios hoy nos quiere hablar a través de la Sagrada Escritura. Así que preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra mente y dispongámonos totalmente para escuchar su preciosa palabra que tiene para nosotros vida, poder, milagros y revelaciones en este día.
Dice así la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres, y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta una muerte, la muerte de la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todos las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tenemos a un Dios increíblemente enamorado de nosotros. Sabíamos bien por la teología de la palabra, la teología bíblica, la teología sistemática, todo lo que hemos podido aprender acerca de Dios. Sabemos bien que Cristo vino al mundo como única opción de salvación, como la única opción para tener vida eterna. Jesús, el Hijo de Dios antes de todos los tiempos, estaba en un mismo ser con Dios, nos dice aquí. Estaba en el trono de Dios, estaba en igualdad a condiciones de Dios Padre Todopoderoso, porque desde la eternidad Él era su Hijo. Sin embargo, por amor a nosotros, decidió bajar de su trono, decidió venir al mundo, decidió morir por nosotros. Hay una canción hermosa que dice: tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que mi vida estés, hiciste tanto por salvarme. Bajaste del trono para mostrarnos la luz. De tu trono a la cruz, de la cruz a morir y de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Jesús nos amó tanto que renunció a lo que era suyo, a la gloria, a la adoración de miles de millones de ángeles, al servicio de miles de millones de ángeles, querubines y serafines. Y renunció a esto por hacerse igual a nosotros, para presentarse como cualquiera de nosotros y ser como nosotros, tener hambre, sed, incluso pasar por la tentación. Fue igual a nosotros en todo, mas la Biblia nos dice, y nosotros lo creemos, menos en el pecado. ¿Por qué no pecó? Porque la palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 2, verso 8, que fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Claro que sí. El Señor tuvo la tentación de desobedecer al Padre. Esto está relatado en las tentaciones después del bautismo del Señor. Él tuvo la tentación de abandonar la palabra de Dios, de abandonar la voluntad de Dios, de abandonar el proyecto dado por Dios, aún incluso unas horas antes de que lo apresaran, cuando la Biblia nos dice que sudó gotas como de sangre al ver el cáliz tan terrible de los pecados del mundo. Y la palabra nos dice que por eso Dios el Padre le dio a Jesús el más excelente de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesús. ¡Qué hermoso! Yo no conozco un nombre más hermoso que el nombre de Jesús. Jesús es el nombre más maravilloso. Cuando digo la palabra Jesús, pienso en el amor del Padre. Cuando digo la palabra Jesús, pienso en la sangre derramada en la cruz del Calvario.
Cuando digo la palabra de Jesús, pienso en el Dios para el cual no hay nada imposible. Cuando digo la palabra Jesús, pienso en los milagros, en las sanidades y en los prodigios que puede hacer Dios en nuestras vidas. Jesús recibió el nombre sobre todo nombre, el nombre más alto que se le pudiera dar, a un hombre, el nombre sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Así es, al final de los tiempos, todos doblarán la rodilla delante de Jesús, tanto los que se van al cielo como los que se van al infierno, tanto los que se salvan como los que se pierden, tanto los ángeles como los demonios, absolutamente todos tendrán que postrar sus rodillas y declarar, sea en un estado o sea en el otro, declarar que solo Jesucristo es el Señor y que Él es Dios. Si usted de casualidad me está escuchando con cierto escepticismo y no se cree una persona muy religiosa y por el contrario llega a creer que es un ateo, si tiene fe en su ateísmo, yo le digo que eso no va a importar de nada el día del juicio final, porque el día del juicio final usted va a verse cara a cara con Jesús. Y sea que se vaya al cielo o sea que se vaya a la muerte eterna, usted y yo vamos a tener que doblar la rodilla ante el nombre precioso de Jesús. Así que, ¿por qué no lo hacemos ahora que estamos en vida? ¿Por qué no lo hacemos ahora que estamos en pie? ¿Por qué no lo hacemos ahora que podemos tomar la decisión de decidirnos por Jesús como Señor y Salvador? Por eso le hemos titulado a esta palabra, el poder del nombre del Señor. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Creo que este es el tiempo. Este es el tiempo en que Dios nos está hablando. Este es el tiempo en que Dios está moviendo a la iglesia. Este es el tiempo en que el Señor nos está trayendo profetas, predicadores. Este es el tiempo en que Dios nos está hablando para que leamos la Biblia más que nunca. Este es el tiempo donde la iglesia, a través de los documentos, a través de los concilios, a través de las palabras del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, están llamando a todos los creyentes a reconocer a Jesús como Señor y Salvador. La iglesia, por ejemplo, en América Latina está interesada en la reevangelización, en la nueva evangelización, en la evangelización continental. Y esto es para que la gente reconozca y proclame que Jesús es el Señor y que al nombre de Jesús toda rodilla se ha de doblar. Los problemas sociales comenzarán a resolverse el día en que la gente reconozca que Jesús es el Señor. El día en que la gente reconozca que Cristo está por encima de todos. El día en que se reconozca que el Señor Jesús es Dios y le dejen gobernar y reinar en su corazón. La palabra que acabamos de escuchar nos dice que no importa si reconocen a Jesús o no. Al final de los tiempos, todos, hasta los mismos demonios, hasta el mismo Satanás tendrá que doblegar, a pesar de su orgullo, las rodillas delante de Jesús y reconocerle como Señor y Dios. Quizás hay hermanos que por primera vez a esta hora prendieron la radio o por coincidencia la están escuchando y nunca habían pensado en esto. Si usted me está escuchando, no vaya a cambiar de dial, porque le quiero decir que ante el precioso nombre de Jesús, usted tiene la oportunidad de doblar las rodillas aquí en la tierra. Si las dobla aquí en la tierra, ante el precioso nombre de Jesús, también las va a doblar toda la eternidad, delante del Señor, en el paraíso, en la preciosa gloria de Dios Todopoderoso. La palabra nos dice que aquellos que reconocieron a Jesús, que aquellos que reconocieron que Él era el sanador, que Él era el que podía libertar los demonios y clamaron a Jesús y se postraron delante del Señor, obtuvieron la victoria. Lucas 5, del 12 al 13, nos habla, por ejemplo, de un leproso. Dice la palabra del Señor que este leproso corrió a donde estaba el Señor y se postró de rodillas, porque él sabía dónde estaba su victoria. Él sabía dónde se encontraba su bendición. No se encontraba en solo ir a las cosas de Dios, porque algunos van a las cosas de Dios,
pero no están en Dios. La victoria está sobre nuestras rodillas. No solo se trata de ir a la Eucaristía con una actitud tradicionalista y religiosa, sino con la actitud de reconocer que aquel que está en el pan y en el vino es Dios Todopoderoso y que ante Él me debo postrar, y Él, por tanto, también por ser Dios Todopoderoso, para el que no hay nada imposible, tiene el poder de bendecirme. Dice Segunda de Crónicas 7:14. Dice lo siguiente: y si mi pueblo, dice el Señor, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Oigan esto, hermanos y hermanas. Si mi pueblo, el que lleva mi nombre, está hablando del pueblo de Israel, pero nosotros hacemos una cristología y eclesiología de esta palabra y podemos llamarle el pueblo de Dios, el pueblo católico latinoamericano, el pueblo de Dios. Si se humilla, si ora, se invoca el nombre del Señor y si deja su mala conducta ahora, porque después de que nos muramos, hermanos y hermanas, no hay nada que hacer. Adorar el nombre del Señor, el adorar el nombre del Señor se hace ahora. Este es el tiempo. Este es el tiempo en que tendremos la oportunidad de hacerlo, para que también lo podamos hacer toda una eternidad en el cielo. Por tanto, no se trata solo de ir a las cosas de Dios, sino se trata de sanar la tierra de nuestro corazón. Y la palabra de Dios, tanto en Filipenses como en Crónicas, como en los Salmos, en toda la Biblia nos dice que la sanación del cuerpo y del alma, la sanación en nuestra relación con Dios, comienza con la humillación del hombre. Humillación viene de humus, que significa desvanecerse. Eso es humillarse delante de Dios. Es desvanecerse delante de la presencia de Dios. A mí me encanta la adoración al Santísimo. Me encanta porque cuando estamos delante de la presencia de Cristo, Eucaristía, somos capaces de doblar nuestras rodillas delante del Dios Todopoderoso, tan humilde, en una fracción de pan. Tan humilde, nos postramos, nos desvanecemos. Eso se llama humillarse. Y cuando nos desvanecemos, nos ponemos de rodillas. Cosa que viene del corazón, no solamente como una actitud física tradicional, sino porque su corazón se postra, sus rodillas también se postran. La palabra de Dios nos dice que Dios sanará la tierra y devolvería la prosperidad a nuestro país. Por eso la Biblia dice que al nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Y qué bueno que lo hagamos ahora. Hemos hablado mucho del arrepentimiento. El arrepentimiento activa la misericordia de Dios. La palabra de Dios nos dice que grande es su misericordia, que eterna es su misericordia, que canten los montes, eterna es su misericordia. Claro, Dios es eterno, Dios es bueno, su misericordia es eterna, pero su misericordia se hace real cuando el ser humano reconoce sus pecados delante de Dios y se arrepiente delante del Señor. Hay que arrepentirnos, hay que postrarnos, hay que humillarnos delante del nombre de Jesús, desvanecernos delante del nombre de Jesús. Así que la palabra de Dios nos dice que Él es el nombre sobre todo nombre. Y hablando de nombres, vamos a hablar de los nombres de Dios, porque los nombres de Dios en la Biblia son algo maravilloso, son algo revelador. ¿Sabe usted que a Dios en la Biblia no solo se le llama Dios, sino que tiene muchos más nombres? Tiene más de 100 nombres la palabra de Dios. Por supuesto, no vamos a hablar de todos los nombres de Dios, pero vamos a hablar de algunos de esos, porque esos nombres están encerrados de manera misteriosa en la persona de Cristo Jesús, quien es el Señor y Salvador. Así que vamos a hablar los nombres de Dios. Los nombres describen la omnipotencia, la eternidad
y el carácter de Dios. Ustedes saben que para el pueblo judío, para el pueblo israelita, para el hebreo, el nombre era muy importante porque el nombre describía el carácter, el ser, el comportamiento de una persona y muy probablemente describía cómo le iba en la vida a esa persona, ¿no? Por ejemplo, Pedro, Kefá, que significa piedra, Abraham, que significa padre de multitudes, ¿sí? Vemos nosotros nombres en la palabra cuyos nombres tienen sentido, tienen significado. Pues muy bien, hoy vamos a hablar de los nombres más maravillosos que hayamos podido escuchar en nuestras vidas. Así que preparemos los cinturones de seguridad, porque Dios tiene algo tremendo para nosotros hoy. Vamos con el primer nombre. Son más de 100 nombres, pero vamos a hablar solo de alguno de ellos. A Dios se le conoce como Dios, como Yahvé Eyón. Yahvé Eyón, que significa Dios Altísimo. Significa aquel que está por encima de los dioses falsos. Yahvé Eyón. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la palabra de Dios. Ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios que bendecimos. El Dios Eyón es el Altísimo, es el que está por encima de todo, el que creó los cielos, el que creó la tierra, aquel que subordina todo, aquel que adoran los ángeles, aquel que adoran los querubines, los serafines, aquel que nosotros adoramos en el santísimo sacramento de la Eucaristía, el Dios Altísimo. Si saben que cuando nosotros adoramos a Cristo Eucaristía, por ejemplo los jueves, que en muchas parroquias se hace la adoración al Santísimo, adoramos a Yahvé Eyón, al Dios Altísimo. Por eso nosotros le llamamos con toda justicia y toda verdad al sacramento, le llamamos el Santísimo. Es el Santísimo porque el Santísimo no solo es el 3 veces santo, sino que además es el Altísimo. Es aquel que todo lo puede. Así que nosotros no podemos dejarnos llevar por la adoración a dioses falsos, porque la palabra de Dios nos dice: yo soy el Señor y no hay otro, y no compartiré mi gloria con nadie más. ¿Sí? Cuando vamos a brujos, cuando vamos al horóscopo, cuando vamos al chamán, cuando asistimos a esas casas o a esas brujas que leen la mano, o a esos que se hacen llamar profesores y que leen las cartas, o que se hacen llamar maestros y leen el tarot, las manos. Esos son dioses falsos, dioses satánicos, y cuando los adoramos ofendemos el nombre de Dios. Esos mismos dioses que usted adora algún día se tendrán que humillar y también postrar delante de la presencia de Dios. Que usted adora, no, que usted adoraba. Si en algún momento fuimos adoradores de estos dioses y seguimos prácticas que estaban en contra de Dios, pues vamos a reconocer a Dios Altísimo. Les voy a contar una anécdota, algo que me sucedió hace unos días. Estaba en una librería donde venden todo género de libros, novelas, arte, libros religiosos, científicos, etc. Yo quería comprarme un libro, una novela, y cuando estaba en el mostrador preguntando por los libros más leídos en los últimos días, vi hacia la izquierda y había una pareja que estaban en la sección de esoterismo y estaban con un libro llamado El Manual del Brujo, y estaban con otros libros inmundos y horripilantes y estaban observando a ver cuál compraban. Me entró en ese momento el celo por Dios, el celo por Yahvé Eyón, por el Dios Altísimo. Como cristiano, como católico, no puedo permitir, mi moral no me da para que adoren a otros dioses, para que sustituyan a Dios, y mucho menos para que abominen el nombre del Señor. Yo sabía que quizás me podría meter en un problema, sin embargo, el celo del Señor
en mi vida fue mucho más grande que mis racionamientos. Ellos estaban allí leyendo, pasando las páginas, y durante varios minutos yo me puse a orar y decía: Señor, si voy, me pueden insultar. Y si no voy, después cuando yo esté delante de tu presencia, me vas a decir: ¿por qué no les dijiste nada si te los puse ahí? Me sentía en una encrucijada. Sin embargo, tenía ese celo por Dios, pero al mismo tiempo tenía miedo. Tenían un aspecto bastante agresivo estas dos personas, me temblaban las piernas. Compré mi libro y después de comprar mi libro me acerco a ellos y les dije: buenos días. Me presenté: soy sacerdote, soy el padre Gustavo García, y quiero decirles que esos libros que ustedes están leyendo son satánicos, son malos, van a traer condenación sobre sus vidas. Y no solo los destruyen a ustedes, sino que van a destruir a otras personas. El varón, que era un hombre alto, corpulento, me miró con odio y me dijo: yo soy masón. Y yo le dije con todo respeto, se lo dije con amor: aunque usted sea masón, déjeme decirle que usted está obrando mal. La señora que iba con él no se atrevía a mirarme, no sé si era la unción del Espíritu Santo. De un momento a otro, a este señor le empiezan a temblar los ojos. De una manera extraña, le empiezan a temblar los ojos y comenzaron a salir lágrimas de sus ojos, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, no, eran lágrimas de rabia. Pero luego me quitó la mirada de encima y no pudo decirme nada. Y yo les dije: solo he cumplido con mi deber y les prometo que voy a orar por ustedes para que dejen ese tipo de adoración a Satanás. Me retiré de la librería, me fui a dar una vuelta, y cuando fui al parqueo para subir al carro, vi a esta misma pareja saliendo de la librería y no compraron ningún libro. No sé si fueron mis palabras, no sé si fue el poder de Dios o no tenían plata. Lo único que sé fue que esa palabra les caló y les llegó a lo más íntimo, y algo tuvo que haber hecho Dios ahí. El Dios Altísimo. Tenemos que tener celo por el Dios Altísimo, por Yahvé Eyón. Nunca podemos darnos el lujo de adorar a otros dioses por fuera de Dios, porque el Altísimo, el que nos creó, el que envió a su único Hijo al mundo para salvarnos, es el que tiene todo el poder y la gloria, y solo Él merece la adoración. Aleluya. El otro nombre del Señor, qué hermoso es este nombre, es Yahvé Él. Sí, como se oye, Él, como el pronombre personal, Él. Significa mi Dios fuerte, mi Dios fuerte. Nosotros no tenemos a un Dios débil, no tenemos a un Dios blandengue, no tenemos a un Dios que se acomoda al ser humano, a las prácticas. No tenemos a un Dios que siempre va a permitir que lo malo suceda, sino que tenemos a un Dios fuerte. En el cántico de Moisés, que anticipaba que el Señor les daría la tierra prometida y por haberles liberado de Egipto, Moisés dice en Éxodo 15:2, dice por ejemplo: mi canto es al Señor, quien es mi fuerza y salvación. Él es mi Dios y yo he de alabarlo. Es el Dios de mi Padre y he de enaltecerlo. El Señor es un gran guerrero. El Señor, ese es su nombre. Así es. Moisés dijo: el Señor es mi fuerza y mi salvación. San Pablo llegó a decir en algún momento que el poder de Dios, es decir, la fuerza, la omnipotencia, la grandeza de Dios, se demuestra y se manifiesta plenamente en la debilidad. La palabra también nos dice que el pobre diga: rico soy. Que el débil diga: fuerte soy. Así es. El débil debe obrar y actuar en fe cuando cree en Cristo como Señor y Salvador. A mí me ha sucedido. He pasado por momentos duros, difíciles, de malestar, de tribulación, de tristeza, de persecución.
Y en esos momentos lo único que tengo que hacer es irme al Santísimo y decirle: Señor, yo soy débil, pero tú eres el fuerte. Hace un tiempo estuve en un retiro que se dedicó solo al Padre de los cielos, al Padre de los cielos. Fue un retiro hermoso porque el amor del Padre se manifestaba no solo en los rostros de las personas, mirándoles a los ojos de los que estuvimos en este retiro, sino que el amor del Padre se sentía, se respiraba. Había una atmósfera de amor. Después de una adoración que se hizo al Padre, hubo un instante en que decidimos darnos el abrazo del amor del Padre. Unos con otros nos dábamos el abrazo. Le di el abrazo a varias personas, pero mi sorpresa fue cuando le di el abrazo a una niña pequeña, y ella me abrazó con tal fuerza y la cerré con mis ojos, la abracé con mis ojos cerrados, nos abrazamos, y en ese momento vino un quebranto sobre mi vida. Sentí el amor de una manera tan real en una niña pequeñita, dulce, inocente, que ama a Dios con todo su corazón, que es apasionada por Dios, una niña diferente, muy especial, y la abrazaba y ella me abrazaba. Yo no pude resistirme, cerré mis ojos, comencé a llorar, las lágrimas brotaban por mis mejillas como ríos, lloraba y lloraba. Y hubo un momento donde tuve una visión, y la visión era que los brazos de ella eran los de mi Padre de los cielos, pero eran unos brazos grandes, fuertes. Él se me mostraba, no mostraba su rostro, pero se mostraba como un hombre gigante, fuerte, que me abrazaba y no dejaba de decirme: te amo. Y en la visión Dios me mostró quién era yo. Les voy a decir quién era yo. 2 puntos. Era, en la visión, una cáscara de huevo. Así era. Una cáscara de huevo, como la que pone la gallinita. Así, la cáscara de huevo. Y lo que el Señor me decía era: yo soy tu Padre, el que te ama, el fuerte y el que te protege. Tú eres como esa cascarita de huevo. Eres débil y solo yo puedo cuidarte. No se me fue del corazón esto, tanto que le compuse una poesía tierna a Dios. Prometo, no traje la poesía ahora, pero prometo leérselas después. La poesía que le compuse ese día tenía por título Mi gallinita. Porque yo le dije al Señor: si yo soy tu cáscara de huevo, pues tú eres mi gallinita, mi madre gallina, el que me protege. La palabra de Dios hace la metáfora de Dios mismo con una gallina. Él se compara con una gallina que cuida a sus polluelos. ¿Saben, hermanos y hermanas? Hay momentos en que no hay nada que hacer. Una vez predicamos acerca de eso. ¿Qué hay que hacer cuando no hay nada que hacer? Hay veces que no hay nada que hacer. Y cuando no hay nada que hacer, es que tenemos que rendirnos y recurrir únicamente al fuerte. Yo les digo, hermanos y hermanas, Él es el fuerte. Él es mi fuerza. Él es mi castillo. Él es mi refugio y protección. Qué salmo tan hermoso. El Salmo 90 tiene una palabra donde expresa la fuerza sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Salmo 90 o 91 en algunas Biblias dice: el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso dice al Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. ¿Cierto? Los castillos son fortalezas, son edificaciones con paredes altas y anchísimas que sirven para defender de los ataques de los enemigos. Y aquel que se considera débil no pelea con sus propias fuerzas, sino que se refugia en el castillo del Dios Todopoderoso. Yo tengo que acudir al Dios fuerte cuando me siento débil. La Biblia dice: solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como a un escudo. Así es, hermanos y hermanas. Él es el Dios fuerte.
Algunas veces necesitamos que Él sea sobre nuestras vidas, Yahvé, Él. Que sea el Dios fuerte. Porque siempre será Yahvé, John, el Dios Altísimo. Tercer nombre de Dios, Yahvé Roí, que significa mi Dios me ve, o Yahvé me ve. Nada de lo que hacemos está por fuera del conocimiento de Dios. Esta palabra nos dice que debemos sentir temor de Dios. No es que Dios nos esté vigilando, solo que Dios es omnipresente. El Salmo 139 dice: Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso, sabes todas mis andanzas, sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la lengua y tú, Señor, ya la conoces. Qué hermoso es Dios. Él es el Señor Yahvé Roí, el Dios que me ve. Esta palabra nos invita a tener temor de Dios. La oscuridad y la luz son lo mismo para Dios. Nosotros podemos ocultarle al mundo tantas cosas. Podemos ocultarle al mundo tantos pecados. Podemos ocultarle al mundo nuestros pensamientos. Podemos ocultarle al mundo nuestros odios o nuestra falta de sinceridad. Pero Yahvé Roí, Dios me ve. Y no me ve tal vez con juicio. Muchas veces me ve o nos ve con tristeza. Cuando lo flagelamos con nuestro pecado, cuando lo entristecemos, o cuando, como tristemente lo dice la carta a los Hebreos, pisoteamos la sangre de Cristo, insultando al Dios vivo. Siempre que vayamos a hacer algo, recordemos que Yahvé Roí, que Dios me ve, que ninguna sola de mis acciones pueden estar lejos de las manos de Dios y de los ojos de Dios. Este mismo orante, el rey David, en el Salmo 139 dice: ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Si bajara a las profundidades de la tierra, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el oriente o habitara en los límites del mar occidental, aún allí me alcanzaría tu mano. Tu mano derecha no me saltaría. Si pensara esconderme en la oscuridad, o que se convirtiera en noche la luz que me rodea, la oscuridad no me ocultaría de ti, y la noche sería tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Hermanos y hermanas, ¿qué estamos pensando en este momento? ¿Qué estamos a punto de hacer en las próximas horas? ¿Qué estamos a punto de realizar, quizás en contra de alguien en las próximas horas? ¿Qué mandamiento estamos a punto de quebrantar en las próximas horas o en los próximos días? No olvide que Yahvé Roí, que Dios es el que nos ve. No nos ve con una mirada de juicio, nos ve con una mirada de amor, aunque paguemos por nuestro pecado. Pero a mí me duele que el Señor me vea pecando. Me entristece, causa dolor al corazón. Es el amor al Señor lo que debe evitar que nosotros pequemos. No el temor al infierno, no el temor al mandamiento, no el temor al castigo, sino el amor al Señor. Porque Yahvé me ve, tiene el corazón más tierno y más dulce. Y no hay nada más doloroso que entristecer el corazón de Dios. San Pablo, que entendió esto, dijo: no entristezcan al Espíritu Santo, con el cual ustedes fueron sellados. No hay nada más doloroso, más triste en esta vida que entristecer al Espíritu Santo. No saben cuántas veces quebrantamos el corazón de Dios, cuántas lágrimas le sacamos a Dios, porque, oh sí, tenemos un Dios sentimental, que así como nos ama con exagerada misericordia, se entristece también con mucho dolor, porque nuestros pecados fueron los que crucificaron a Jesús en el Calvario. Yahvé me ve. Pero así como Yahvé
ve las cosas que quizás no están de acuerdo a su voluntad. Yahvé ve también el corazón. La palabra de Dios nos dice en el primer libro de Samuel que cuando el profeta iba a ungir al mayor, a Eliab, el Señor le dijo: no, él no es. Porque el hombre mira las apariencias, pero yo miro el corazón. Si usted ama a Dios, dígale al Señor: mira mi corazón. Sabe que mientras predico este programa, mientras ustedes lo escuchan, Dios está mirando su corazón. Dios está mirando lo más íntimo de su ser. Porque Yahvé me ve. Porque Dios me ve. Cada vez que usted hace algo bueno por alguien y nadie se lo reconoce, no olvide que Yahvé lo ve. Que el Señor le ve. Que Yahvé es Roí. El Señor le ve. Cuando usted haga un trabajo muy bueno y su jefe no lo reconozca, trabaje con excelencia y no le aumentan el sueldo, reconozca que a su lado está Yahvé Roí, el Dios que le ve. Y el Dios que le ve le dará su recompensa en el tiempo propicio. Dios le dará su bendición en el día propicio. Yahvé me ve. Gracias, Señor Dios, porque tus ojos no son de juicio, sino de condenación. Amén. Oh, qué palabra tan hermosa viene aquí. Qué nombre tan bello. Emmanuel. ¿Sí? San Mateo nos dice que vendría el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Qué lindo es este Dios. Dios no solo es un Dios personal, sino que es un Dios comunitario. Es un Dios eclesial. Es un Dios que se mueve en medio de la comunidad. Es el Dios que está con nosotros. Es el Dios que se revela en la Eucaristía. Es el Dios que se revela en la alabanza. Es el Dios que se revela en la adoración. Es el Emmanuel. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Es el Emmanuel, el que se reúne con nosotros cuando partimos el pan. Es el Emmanuel, el que se reunió con los discípulos en el cenáculo. Y su presencia resucitada apareció delante de ellos y se reveló. Es el Emmanuel, el Dios que nos acompaña cuando vamos de dos en su nombre. Es el Emmanuel, el Dios que nos acompaña aún cuando le expresamos nuestras tristezas, como los dos discípulos del camino de Emaús. Es el Emmanuel, es el Dios con nosotros. Nosotros en la iglesia necesitamos al Emmanuel, al Dios con nosotros. Necesitamos obrar en nombre del Emmanuel, del Dios con nosotros. En la iglesia clamamos al Emmanuel, que es al Dios con nosotros. Por eso cuando iniciamos una oración, la Eucaristía, por eso cuando iniciamos una liturgia siempre decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Dios es una comunidad. Dios es la mejor comunidad y desciende a la comunidad. Dios necesita de hombres y de mujeres que se reúnan en su nombre, que le invoquen, que le llamen. Y les aseguro que Dios, el Emmanuel, será Dios con nosotros. En Latinoamérica llamamos al Emmanuel. Necesitamos al Emmanuel, al Dios con nosotros. Porque si Dios es solo conmigo, ¿cómo podrá ser con los otros? Hay que orar para que otros reciban a Cristo en su corazón. Para que no solamente sea mi Dios, sino sea nuestro Dios. Para que Él no solo se glorifique en mí, sino se glorifique en los demás. Para que Él no solo se glorifique en mi persona, sino se glorifique en la iglesia. Para que Él no solo se revele en mi búsqueda, sino se revele en la búsqueda de los demás. El Emmanuel literalmente es esto: la presencia de Dios hecha realidad cuando la comunidad se reúne en torno a Él. Es lo que se conoce en el Antiguo Testamento también como la Gahal Yahvé, la comunidad de los fieles reunidos al nombre del Señor. Hay un salmo que dice: qué bueno es que todos los hermanos estén juntos. Claro, es bueno que estén juntos, sobre todo cuando nos reunimos en torno al Emmanuel,
al Dios con nosotros, al Dios que nos acompaña, al Dios que escucha nuestras oraciones, al Dios que responde a nuestra intercesión, al Emmanuel, al Dios con nosotros. Tenemos a un Dios que no solamente nos da salvación personal, sino un Dios que se quiere meter en la iglesia, que se quiere meter en la sociedad y que quiere gobernar y reinar en la iglesia, en la sociedad, a través de los pastores, de nuestros obispos, del Papa, de los sacerdotes, a través de los predicadores y, por qué no decirlo, también a través de los gobernantes. Nada mejor para la vida, nada mejor para la vida que leer la palabra de Dios. Él es el Altísimo y por eso le llamamos Yahvé, John. Él es el Yahvé, Él, mi Dios fuerte. Hay veces que lo necesitamos fuerte. Hay veces que necesitamos tener conciencia que es Yahvé Roí, que me ve. Nada más usted piense en esto. Si hay posibilidad de pecar, piense que Yahvé es el Señor, Yahvé Roí, el Dios que le ve. Pero hay veces que necesitamos que sea Emmanuel, un Dios con nosotros. Un Dios que escucha las oraciones de su pueblo. Un Dios que escucha las plegarias y, por supuesto, que las responde. El otro nombre de Dios. Este nombre les va a gustar a muchos. Yahvé Rafa, que significa el Señor sana. Por eso uno de los ángeles del Señor se llama Rafael, que significa sanador, que incluso ejerce el ministerio de sanación en el libro de los Macabeos. Yahvé Rafa, el Señor sana. Muchas veces necesitamos al Yahvé Rafa. Acordémonos que la palabra dice que en Cristo Dios lo puede todo. Él es el creador de nuestro cuerpo y puede traer alivio al mismo cuerpo. Puede traer curación al mismo cuerpo. Puede traer sanación al cuerpo. Él es el que sana todas las enfermedades. A propósito de salmos, porque no lo leemos, este es uno de los salmos más bellos, que más me conmueven, que más me quebrantan. Salmo 103, versos del 1 al 5. Bendeciré al Señor con toda mi alma. Bendeciré al Señor con todo mi ser, su santo nombre. Bendeciré al Señor con toda mi alma y no olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis maldades. Él es quien sana todas mis enfermedades. Él es quien libra mi vida del sepulcro, quien me colma de amor y ternura, quien me satisface con todo lo mejor y quien me rejuvenece como el águila. Qué lindo, Yahvé Rafa, el que me sana de todas mis enfermedades. El Señor Yahvé Rafa se manifestó cuando vino al mundo con el leproso, con el ciego, con el paralítico, con el hombre de la mano tullida, con los ciegos del camino, con el paralítico que bajaron del techo de la casa de Pedro. Yahvé Rafa se manifestó en los milagros que hicieron los discípulos y los apóstoles, cuando fue sano aquel paralítico a la entrada del pórtico del templo, cuando la sombra de Pedro sanaba a muchos enfermos. Yahvé Rafa se sigue manifestando hoy en día. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una de las grandezas que Dios muestra a los ojos del mundo es su poder a través de la sanación. El padre Emiliano Tardif, Yahvé Rafa le acompañaba. Yahvé Rafa obraba con él por medio de milagros. He conocido hermanos que cuando han orado por otros son sanos. En mi mismo ministerio sacerdotal lo he vivido. He visto a Yahvé Rafa obrando y actuando. Yahvé Rafa curó a mi papá de cáncer. Yahvé Rafa ha curado incluso a gente de SIDA. Yahvé Rafa, en un congreso que prediqué en Honduras, le alargó la pierna a una señora que nació con una pierna más corta que la otra. Yahvé Rafa ha sanado cáncer. Una vez a una señora le quitó 5 tumores cancerígenos. El día de la oración, el día en que oramos por los enfermos, Yahvé Rafa se glorificó en ella y los tumores quedaron calcinados. Y ella fue libre totalmente de su cáncer. Yahvé Rafa, Señor Yahvé Rafa, te amamos.
Algunos dicen, pero ¿para qué Dios sana? Sobre todo algunos teólogos. ¿Y para qué eso de las sanidades que al fin y al cabo nos vamos a morir? Les voy a decir por qué. Porque un milagro, una sanación, es una de las más grandes pruebas del amor desesperado que tiene Dios por el hombre. Y Dios nos ama tanto que muchas veces permite que seamos sanos para que a través de esa sanación nos convirtamos en instrumentos de la palabra para predicar a un Dios que vive, que reina, que actúa, que tiene poder, que escucha todas las oraciones y para el cual nada hay imposible. Te amamos, Yahvé Rafa. Te amamos, Dios sanador. Aleluya. Yahvé Sebaot es un nombre guerrero, el Dios de los ejércitos. Así es. Muchas veces necesitamos que sea Yahvé Rafa para que nos sane. Otras veces necesitamos que sea Yahvé Emanuel para que venga con su presencia a la comunidad. Otras veces necesitamos que sea el Dios que me ve para que purifique mis acciones. Otras veces necesitamos que sea Yahvé el fuerte. Hay un salmo hermoso que nos habla acerca de Yahvé Sebaot y es el Salmo 27, verso 1. Dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Los malvados, mis enemigos, se juntan para atacarme y destruirme, pero ellos son los que tropiezan y caen. Aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, yo permaneceré tranquilo. Ese es el orante. Ese es el rey que confía en Yahvé Sebaot, el Dios de los ejércitos. Pueden venir 5, 10, 30, 100 o 1000 a atacarle. Pero la palabra del Señor nos dice que Él tiene poder sobre todos ellos. Que el Señor enviará a su ángel a acabar con los planes de sus enemigos. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio que aquel que ha sido bendecido por Dios y ha decidido obedecer a Dios en todo, Dios lo bendecirá con protección, que por un camino vendrán los enemigos y huirán por 7 caminos distintos. Este es Yahvé Sebaot. Este es el Dios de los ejércitos. Este es el Dios que nos protege. Durante algunos momentos de mi vida yo he necesitado a Yahvé Sebaot. Hubo momentos en que sentí la soledad, sentí que nadie me quería ayudar, sentí que todos me perseguían. Experimenté la soledad humana y el ataque humano. Experimenté al enemigo hablándole a mi interior, diciéndome que fracasaría, que moriría, que perdería. Incluso cuando era seminarista, el enemigo me dijo que no me ordenaría, que nadie me quería como sacerdote. Créanme que fue difícil, pero acudí a Yahvé Sebaot y Él fue el guerrero que salió en mi defensa. En otra ocasión en que me encontraba atribulado, me sentía triste, dolido y perseguido, el Señor me dio el Salmo 121. Al contemplar las montañas me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Muchas veces decimos eso, ¿no? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Como el Chapulín, ¿no? ¿Quién podrá ayudarme? Porque vemos que la ayuda no viene de ningún lado. Vemos que nadie puede salvarnos. Ni el dinero, ni el poder, ni las influencias, ni nuestros talentos, ni los abogados. Nadie. Y es ahí cuando sabemos que nuestro mejor abogado es el Espíritu Santo. Mi ayuda vendrá del Señor, dice el verso 2 del Salmo 121. Verso 3, nunca permitirá que resbales. No se duerme el que te cuida. No. Él nunca duerme. Nunca duerme el que cuida de Israel. El Señor es el que te cuida. El Señor es el que te protege. Es quien está junto a ti para ayudarte. El sol no te hará daño de día, ni la luna de noche. El Señor te protege, Gustavo García, de todo peligro. Él protege su vida, tu vida. El Señor te protege en todos tus caminos, ahora y siempre. Amén.
Esta es hermosa, Yahvé Shalom. Yahvé Shalom. Cuando usted vaya a Israel, los hermanos que tengan la oportunidad de ir, si quiere ir conmigo, me llama a la parroquia. Pero los hermanos que quieran ir a Israel, en Israel se van a encontrar con un saludo propio del pueblo judío. Siempre se saludan así y saludan a todos los visitantes. Shalom, shalom, shalom. Es como para nosotros decir hola, hola, hola. Ellos dicen shalom. O como para los americanos decir hi. Nosotros, o mejor, ellos dicen shalom. Y shalom significa paz. Pero paz no es ausencia de problemas. No. Paz en la Biblia no es eso. Paz es abundancia en todo. En el sentido bíblico. Es prosperidad. Es estar sano. Es tener una buena familia. Es reír mucho. Es disfrutar la vida diaria. Es tener amigos. Es sentir respaldo. Es tener seguridad en la vejez. Es paz, shalom. Y nosotros necesitamos que Yahvé sea Yahvé Shalom en nuestras vidas. Un Dios de paz. Un Dios que nos dé armonía y equilibrio interior. La palabra de Dios nos dice en Isaías 53:5 que el Señor en la cruz nos trajo la paz. ¿Sí? Si usted necesita la paz, solo mire a la cruz del Calvario. Si alguien está cansado, agobiado, tranquilo, porque el Señor cargará, el Señor le cuidará. Hermano y hermana, ya está acabándose el programa, no alcancé con todos los nombres. Así que para la próxima vamos a tener la segunda parte de los nombres de Dios. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Señor Dios, hoy te adoramos como Yahvé Yon, como el Dios altísimo, como el Dios que está por encima de los dioses falsos. Y solo a ti adoraremos y aclamaremos. Solo a ti te bendeciremos. Tú eres Yahvé El, mi Dios fuerte, mi escudo, mi fortaleza, mi protección. Tú eres mi Padre, que eres grande. Quizás yo soy tu cascarón y tú eres mi protector. Tú eres la fuerza de mi vida. Tú te glorificas en la debilidad. Te necesito, Yahvé El. Tú eres Yahvé Roí, el Dios que me ve, el Dios del cual no puedo escapar, el Dios santo que me mira no con juicio sino con amor. Dame, Señor, la decisión de no pecar contra ti. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Si Dios está conmigo, ¿quién es contra mí? Señor Dios, quédate en nuestras comunidades. Quédate en nuestros ministerios. Quédate en nuestras parroquias. Quédate en la iglesia y gobiérnala. Sé Dios con nosotros. Tú eres Yahvé Rafa, el Señor que me sana. Si usted está enfermo, dígale al Señor, sáname ahora. Toca el lugar donde está enfermo y dígale, Señor, tú me puedes sanar ahora. Lo puedes hacer a través de la radio. Creo que lo estás haciendo. Lo voy a experimentar en los próximos minutos. Gracias, Yahvé Rafa. Dios es Yahvé Roí. Dios es Yahvé Sebaot, el Dios de los ejércitos. Cuídame, protégeme, Dios. Voy a dormir tranquilo porque tú eres mi Dios. Voy a permanecer en calma porque tú eres mi Señor. Voy a permanecer tranquilo porque los planes de los que quieren destruir a los hijos del justo son grandes, pero es más grande el Yahvé Sebaot, el Dios de los ejércitos. Tú eres Yahvé Shalom, mi paz, mi alegría, mi tesoro. Tú eres el que me trae equilibrio interior. Por eso voy hoy a la cruz del Calvario, Señor, declarando que en la cruz encuentro la paz. Señor Dios, a ti te alabaremos como único y precioso Dios, y te daremos la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Aleluya. Hermanos y hermanas, estuvo con ustedes el Padre Gustavo García, y recibe hoy la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén, amén y amén.
Un abrazo para todos.